mi mamita con todo el esfuerzo, crecí toda la primaria y toda secundaria en colegios católicos, colegios creyentes, y quizás eso, no quizás, estoy seguro que eso puso en mí un fervor, no sé, sembró algo en mí, una semilla podríamos decir. Ahora, mucho más adelante, bueno, no más adelante, en esos tiempos, pasaron cosas en esos colegios, que no voy a hablar de detalles, ahí sí, pero que no eran muy bonitas, ¿no? Y yo fui callando cosas, por cierto, un error, todo eso que nos pasa, que nos lastima y que a veces decidimos callar, tache, ¿no? El rey David dice que cuando uno calla, los huesos se envejecen, ¿no? Y pues yo decidí callar, ¿no? Y pues era un morro, ¿no? Estaba bien chiquito, pero a medida que fui creciendo, hubieron muchos eventos más en mi vida, que pues esos eventos que lastiman tu corazón, y yo me los seguía guardando, ¿no? Yo la verdad que siempre tuve el apoyo de mi madre, de mi familia y todo eso, pero ya sabes uno como es medio menso, ¿no? Que decide mejor guardarse todo lo doloroso para uno mismo. Y el problema fue que todo eso que me pasaba, lo fui encauzando, y lo voy a decir con todo así, con el perdón de mi padre, a odiar a Dios. Yo toda la culpa se le eché a Dios, ¿sale? Toda la culpa. Cuando llegué a mi etapa de la secundaria, que también por cierto estuve en un colegio religioso, me acuerdo que, han de saber que aquí en Botijón, como ven, alguna vez fui carita, alguna vez tuve pegue, y en la secundaria, hagan de cuenta que me seguían muchas chavitas, ¿no? Y en la secundaria no, mi amor, en la secundaria. Me puse gordo por ti, mi amor. Hagan de cuenta que por eso me buscaban muchas golpizas. O sea, los chamacos a cada rato me vendían, se la pasaban dando tundas, ¿no? Y fíjense cómo era mi mente. Yo todo lo encauzaba al coraje a Dios. O sea, yo decía, oye Dios, te pasas, o sea, heme aquí, tu hijo más pequeño, ¿no? Y sí, en serio, o sea, sí. El chiste es que yo fui, la neta, enojándome con Dios, ¿sí? Llegó mi juventud y empecé una práctica de comprobar la inexistencia de Dios, ¿sí? Han de saber, no se han ido al cine a ver la película de esta, ¿cómo se llama? ¿El caso de Cristo? Muy buena, vayan a ver. Pero ese tipo que hace la película, no el protagonista, de quien se habla en esa película, yo lo leía de joven. Él comentaba, Gina, oye, yo leía sus artículos. ¿Por qué? Porque se compró un ateo que comprobaba, tenía muchos argumentos para demostrar que Dios no existía, ¿no? Y así mi juventud, ni les cuento porque se va a armar aquí un relajo, ¿no? Algún día les contaré. Dije el pastor, póngale a las... no, pero sí. Fue una vida muy caótica, una vida juventud, o sea, toda mi juventud, una vida intentando llenar ese vacío tamaño Dios, que uno quiere llenar con miles de cosas. No voy a hablar de detalles, pero todos los vicios habidos y por haber, mujeres, de ahí cuando según yo me compuse, me empecé a meter que sin brujería y shayas y no sé qué tantas churusmachos, esas cosas, ¿no? Que uno en serio, sin conocer a Dios, busca llenar ese vacío que solo es tamaño Dios, y solo llena Dios, pues. Y uno anda buscando luego cuánta cosa, ¿no? Para llenar ese vacío. En ese tiempo, y ya para mí me metiendo al tema, en ese tiempo que yo me dedicaba a investigar, a comprobar la inexistencia de Dios, había algo que no podía negar. Yo en todo lo que leía, siempre me tocaba con un compa que se llamó Yeshua, que vivió en Jerusalén, caminó Judea, Palestina, y que se decía el Hijo de Dios, el men, ¿no? Y que tenía discípulos y murió, y que luego mucha gente lo vio resucitar, ¿no? Eso no lo podía negar. O sea, incluso hay historiadores, les platico un poquito, el que tenga curiosidad, búsquelos. Hay uno que se llama Josefo, si no mal recuerdo, que es un historiador romano que habla sobre las batallas de Roma y todo ese rollo, que está hablando en sus libros así, no sé qué, y de repente hay dos líneas, hace poco se lo enseñaba a Gina, ¿verdad? Hay dos líneas en su libro que dicen, y por ahí pasaba Jesús, el que decía ser el Hijo de Dios. Y luego sigue la historia, pero entonces ahí es donde compruebas, Jesús caminó en la tierra, ¿no? Y entonces, de tal forma yo me fui apasionando por ese personaje. A pesar de no creer,
porque yo seguía pelado con Dios, mi mamá se va a acordar cómo me ponía luego ahí medio borracho, ¿no? Me perdonó mi mamita, te digo, pero sí, yo creía en Jesús, o sea, yo sabía que había un men que se había llamado Jesús, decía yo, se había llamado, no, según yo, ya no estaba, y que había caminado sobre la tierra. Toda mi juventud han de saber que también crecí en el rollo de Che Guevara, en el rollo de revolucionario, ¿sabes, chico? Yo era cubano, pues, para liberar a todo el mundo, ¿no? Según yo nací bien loco. Y entonces este men era el revolucionario más revolucionario que había. Ahorita vamos a hablar más a detalle, pero ahorita háganme caso. O sea, piensan a como yo estaba pensando en ese tiempo. Oye, este men trastornó su época, ¿sale? Todo el mundo lo empezó a seguir. Y luego, o sea, miren qué tan cañón es que el tiempo se cuenta en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo un men pudo haber convencido a 12 canijos y esos 12 canijos convencieron a un mundo entero? Y hoy es toda una religión, decía yo, ¿cómo es posible? El chiste es que Jesús, a pesar de que yo negaba a Dios, Jesús siempre para mí fue como alguien a quien admirar, pues, ¿no? Y por ahí vamos. Porque entonces ya me perdí por un dedo, pero entonces que tengo un acordeón aquí. Pero entonces, mucho tiempo después vino un suceso en mi vida, uno muy feo, donde he tenido más miedo en mi vida, una amenaza, y fue cuando Jesús me dice, vente para acá, ¿no? Y es cuando conozco a Dios, cuando caigo a sus pies, cuando acepto su adopción, cuando acepto la amistad de mi hermano Jesús, y empiezo a conocer de él, ¿no? Ya me empiezo a portar bien y todo, y mi vida cambia, ¿no? Yo hoy soy feliz, bendito Dios. Pero, ¿por qué les platiqué todo este rollo, ¿no? De mi historia? Porque hoy papá me pone en el corazón de que les hable un poquito de ese Jesús, del Jesús hombre. ¿Saben? Porque todos sabemos que Jesús es hijo de Dios y que es maravilloso, omnipotente, es el principio y el fin. Y a veces pasamos por alto de que tiene mucho mérito el que haya sido hombre, ¿sabes? Porque le dolió igual que a ti y que a mí. Cuando lo traicionaron, igual se le quebró el corazón, igual que a ti cuando te traicionan, cuando te quedan mal, ¿sale? Tú te enojas y luego sientes feo cuando alguien te voltea a ver. Imagínense él, el pastor comentaba en la mañana que hasta lo escupían, ¿sí? Y la cosa es que luego vemos a un Jesús muy lejos, a veces siento yo, ¿sí? Lo buscamos allá afuera, hasta allá, ¿no? Cuando Jesús Jesús al haber sido hombre, no hay nada que tú pases, que tú escondas, que le espante, ¿sí? O sea, Jesús, en serio, analízalo, ve su historia. Si lo quieres ver así como historia, pues no hay nada que no haya sufrido él que tú digas, ay, no, es que yo sufrí más. No, o sea, él pasó una crucifixión, perdón, de repente se me salen mis palabras domingueras. Pero sí, él se las vio negras, o sea, todo mundo, o sea, le quedaron mal, lo negaron, sus compas, o sea, y todo lo que sufrió por amor a ti y a mí. Precisamente, lo que hoy te quiero compartir es que empieces a darte cuenta de ese Jesús hombre, que lo único que quiere es ser tu amigo, ¿sí? Y así me lo pone en mi corazón Dios, que Jesús es nuestro amigo. Ese amigo que sabe qué cosa es ser, o qué cosa estás pasando, pues, qué cosa es lo que tú quieres, porque si bien fue perfecto, es perfecto Jesús, tuvo las mismas necesidades que tú y que yo, ¿salen? Las mismas necesidades, ¿no? Y de eso quiero hablar hoy, ¿no? Papá me mostraba que yo platicara con ustedes cosas que a veces creemos que es Dios, que a veces creemos que es Jesús y no lo es, y cosas que sí lo son y que a veces las olvidamos, ¿no? ¿Sale? Eso fue una mala introducción, no es cierto, ahí vamos. Quiero pedirle, varones, ¿quiénes andan entre los 25 y 35? Levanten la mano. No, usted no, pastor. No, neta, 25 y 35. ¿Hay alguien aquí? Roddy, a ver. ¿Alguien más? Pónganse de pie, porfa, tantito, nada más porque yo que los vean tantito. Miren, volteenlos a ver. ¿Sale? Mira, oye, primo, no te había visto. Qué bueno que viniste. Bueno, Jesús tenía 30. Gracias, compadres. Muchas gracias. ¿Ya los vieron? Bueno, ¿por qué quise que se separaran? Porque a veces la religión, o a veces Hollywood, nos ha dibujado a un Jesús
que es así, todo viejito, con barbita y así, ¿no? Y la neta no era un chavo, en serio, véanlos, era un joven, tenía 30 años, como yo. No sé, tengo 30, algo galeta, pero ahí voy, ahí sí. Pero sí era un joven. Otra cosa, fíjense que a ver si no lo hago como el onjo moco, que me brinco de una cosa para otra. Ustedes me dicen si me estoy perdiendo. Hace poco, bueno, no hace poco, ya tiempo atrás, mi forma de ser, yo he sido muy razonable, o sea, todo me gusta razonarlo, yo no me quedo con dudas, o sea, cualquier cosa quiero saberla cómo fue y ahí me ves investigando. Y entonces, desde hace unos meses, se me metió la loquera de que le dije a Jesús, oye Jesús, yo quiero verte, ¿sale? Yo quiero ver cómo eras, ¿sí? Porque a mí se me hace bien raro estar hablando con alguien que se parece, por ejemplo, a un Bee Gees, porque han visto que en Hollywood así a veces ponen a Jesús, ¿no? Como un Bee Gees, y si se acuerdan de, así, en serio, o nos los ponen así o nos los ponen como un rubio, ojos azules, así, así nos los pinta Hollywood, o peor tantito, cine mexicano, ¿se acuerdan de aquella película donde Jesús estaba así? Men, o sea, número uno, Jesús era judío, no era ni rubio, ni ojos azules, ni mucho menos. Y entonces yo le decía a Jesús, yo quiero verte, pues quiero hablar con alguien. La verdad que no le he visto, pero ya al menos busqué una imagen con que hablar y le pedí permiso, le digo, Jesús, ¿puedo imaginar? Sí, me dice, y así yo con ello, ¿no? Pero sí, o sea, son cositas que parecen nada, pero que en serio yo tenía la curiosidad, yo quiero ver a Jesús, ¿no? Yo quiero hablar con Jesús, no con el que me pintó Hollywood, ¿no? Gringo, europeo y todo eso, ¿vale? Otra cosa, es que, y el pastor me lo recordaba ahorita en la mañana, como que parece la continuación, casi estamos hablando de lo mismo. Otra cosa que me recordaba ahorita el pastor es cómo Jesús era divertido. Tenemos las bodas de Canaán en Juan 2, habla ahí del primer milagro de Jesús en las bodas de Canaán. Y después de las bodas de Canaán nos topamos a un Jesús pachanguero, déjate el pachanguero, de comilona en comilona, y vamos a armarla y esto y que todo, o sea, yo me imagino a un Jesús súper a todo dar, pues, ¿sale? Yo me imagino a un Jesús buena onda, que siempre andaba divertido, y vuelvo a repetir, en Hollywood nos han pintado como el de así, os juro que no sé qué, o sea, como que no creo que haya sido así Jesús, ¿sí? Sobre todo, si regresáramos un poquito el tiempo, déjame que ya me estoy... Ay, perdón. Ok. Les decía antes que hablara de lo que iba a hablar. Otra cosa que también es Jesús y que a veces lo olvidamos, es que Jesús tenía como el corazón de niño, y más o menos eso comentaba el pastor igual en la mañana. Había esa pureza, había esa limpieza, vamos a llamarle, que tiene un niño, porque incluso recuerdan en Lucas 18:15 cómo llega un montón de chamacos a acercarse a él y no te acerques al maestro, que no sé qué, y Jesús dice, no, déjenos que se acerquen, o sea, porque de verdad les digo que el que no tenga el corazón como niño, ¿sí? no va a llegar al reino de los cielos. Así que yo me imagino a un Jesús así, limpio, divertido, buena onda. Al menos así me lo quiero imaginar yo. Allá tú, si quieres, imaginarte a Alex en la caracita, ¿no? Jesús es buena onda. Siguiendo hablando de Jesús, ese hombre, el amigo, déjenme remontar y enfatizar un poquito en la historia que se estaba viviendo en ese tiempo. En ese tiempo, lo que hoy es Israel, se llamaba Palestina, ¿no? Era una zona llamada Palestina. Y esa zona en particular, bueno, todo Israel había sido producto de conquistas, invasiones, se recuperaban, volvían a conquistar, un rollo, ¿no? Todo el Antiguo Testamento habla de eso. En particular, cuando Jesús entra a escena, Palestina estaba dividido en 4 regiones, pero las más importantes son 2. Una donde tenía posesión o gobierno Herodes, ¿era? Sí, Herodes, ¿va? Herodes, y por otro lado estaba Poncio Pilato, que era del gobierno romano, ¿ok? O sea que Palestina estaba gobernada por pueblos extranjeros y todos estaban... No te preocupes. Palestina estaba gobernada por Roma y venían oyendo la profecía de que iba a venir un Salvador. Y ya sabes, como todos los revueltosos han sido tabasqueños, ¿no?
ellos buscaban una revolución, ¿no? Así toda locochona y todos querían, gracias compadre, mil gracias. Ellos querían algo así bien locochón, ¿no? Se lo imaginaban. Y Jesús pues vino a hacer una revolución, pero revolución de amor, ¿no? Déjame dar un traguito que se voy a estar sintiendo que el gañote se me atora. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, en lo que estaba pasando. Cómo estaba la posición política y todo ese rollo. Jesús cuando llega a esa época, ¿sí?, trastornó la sociedad, ¿sí?, trastornó. Había la ley, o sea, la religión, los religiosos, y Jesús vino a trastornar todo eso. Si tú recordarás el sermón del ¿cómo se llama? El sermón del monte. Es un sermón bellísimo, pero que iba muy en contra de lo que ese tiempo las autoridades, que eran la religión, decían, ¿no? O sea, Jesús empieza, recuerdo que dice, ustedes han oído tal cosa, pues yo les digo tal cosa, ¿no? Y así él trastornaba. Si pudiéramos regresar el tiempo, yo te aseguro que no te imagines que vas a encontrar a Jesús así sentadito, con niños corriendo y corderitos brincando y todo. No, o sea, donde andaba Jesús, había gente que lo odiaba, gente que lo amaba, y gente que como babosa y nada más se asombraba, ¿no?, de todo lo que hacía, que no sabía ni qué onda. Pero no era normal, pues, a donde Jesús llegaba, trastornaba. O sea, ese men no era así de que, ay, qué lindo Jesús, no. O sea, Jesús a donde llegaba, trastornaba. Era, incluso lo han de haber leído, como en varias ocasiones lo sacaron persiguiendo de las sinagogas, donde él se paraba y hablaba verdad, ¿sale? Jesús llegó a cambiar, a reformar. Ojo, no era rebelde, era reformador, que es muy distinto, porque Jesús es la verdad, ¿sale? Y él era lo que llevaba a ese pueblo, ¿no? Y obviamente a la gente religiosa, esa que ya se sienten arcángeles, no le gustaba, ¿sale? No le gustaba. Y ¿quién sabe quién se acordó el pastor? Pero así, ¿no? O sea, se cuenta que Jesús hablaba y los religiosos, le tronaban los huesos de coraje, ¿no? Entonces, el problema es que también, incluso nosotros mismos, hemos convertido a Jesús en religión, y Jesús era todo lo contrario. Las religiones son dogmas, son, mandatos que se tienen que hacer de X forma, cuando Jesús vino a hacer toda una revolución, decía. Ojo, no estoy diciendo que haga un relajo, no, pero Jesús es siempre nuevo, pues. Siempre hay algo nuevo en él, siempre viene a hacer un cambio, a hacer algo para mejora, ¿sí? Y a veces nos queremos quedar cuadrados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. La verdad que nuestra iglesia es una bendición, porque todos los años que vivo aquí vemos que siempre andamos más locos, cada vez más locos. Y eso está padre, a mí eso me dice que Jesús anda aquí, ¿sí? Al menos así yo lo pienso. Nadie dice amén, diga un amén, aunque sean los angachos. Bueno. Si Jesús estuviera aquí, Jesús, o sea, con Jesús no podías estar en paz, pues. Si tú traías algo que te lastimara, algo que no estuviera bien, o traías una vida no muy agradable, con Jesús, créeme, no te sentirías condenado. Jesús no tenía ese estilo. Jesús te redarguía, pero te aceptaba, te abrazaba. Recuerdan a la prostituta que le llevan, recuerdan, a la samaritana, ¿sale? Al recaudador de impuestos. Jesús nunca juzgaba, ¿sale? Jesús se compadecía, perdonaba y liberaba, ¿ok? Y ay, compadre, muchas gracias, ya me habían traído, pero gracias, Carmito, bendito seas. Disculpen, pero bueno, Jesús sí hay algo, y ese es el tema central que hoy les comparto. Sí hay algo que para lo que era bueno es ser un gran amigo. Yo así lo veo, pues, porque un verdadero amigo, no el amigo que nosotros creemos, ¿no? Acá como somos que luego andan hablando mal, no, un verdadero amigo no te juzga. Un verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas, ¿sí? Y Jesús, yo siento que era un gran amigo. Y el ejemplo que me daba Jesús de su amistad es esa amistad que hizo con Pedro, ¿no? Que fue una amistad muy padre. Si recordamos, en Lucas 5, del 1 al 10, me voy a ir avanzando, ya luego si quieren búscanos en su casa, habla de cuando se conocen estos cuates, ¿no? Jesús y Peter. Peter era pescador,
¿ok? Y ahí estaba, ¿no? Que no había pescado nada. Y Jesús le dice, oye, ¿sabes qué? Mentira para el otro lado. No, no, tírala para el otro lado. Y ahí va Peter, no hace caso, recoge los peces, y ¡ay! Ya saben el milagro, ¿no? Y se conocen, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Lo recuerdan? Y ahí empezó toda una aventura para Pedro, ¿ok? Después de eso, en Mateo 16, en versículos 18 y 19, habla cuando Jesús les dice a sus apóstoles, oigan, ¿quién creen que soy yo? Y no, que Elías, no, que un profeta, ¿no? Y le dice Pedro, no, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y dice Jesús, claro que sí, men, así es, no te lo reveló carne, le dice el sangre. Y ahí es donde, ¿sabes qué? De ahora en adelante, brother, te llamas piedra, ¿no? Pedro le dice, porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Le dice, ay, padrísimo. Esos cuates se llevaban, no te imaginas, ¿no? Obviamente Jesús con todos sus amigos, así por ejemplo con sus amigos, todos los apóstoles, vaya, Lázaro que era también un super compa, pero con Pedro pues andaba para todos lados, ¿no? Con Pedro andaba para todos lados. Más adelante, digo, hay un chorro de aventuras y todas las conocemos que vivieron Jesús y Pedro, pero apurándome un poquito, estaban en la cena, en la última cena, y Jesús dice, oye, ¿saben qué? Me voy a ir, ¿sale? Me van a traicionar y no sé qué. Y Pedro, ya sabes, ¿no? Cómo era. No, Jesús, que yo contigo hasta la muerte, men. No, o sea, casi. Y Jesús me imagino así como que, ay, Pedro, ¿no? Pues te digo, Pedro, que vas a negarme 3 veces. No, Jesús, tú y yo, pues, forever, ¿no? Hasta la muerte, men. Y Pedro era bien resultado, neta. Pero había una amistad muy chida entre ellos dos, ¿no? Había una amistad muy padre. Y haz de cuenta que pasa esa escena y todos sabemos la historia. Cuando apresan a Jesús, que también el pastor nos recordaba cuando Pedro estaba locado, sal machetazo, loco, y le vuela la oreja, ¿no? Y Jesús le dice, no, el que hierro mata, hierro muere, y le pone la oreja a Malco, pero Pedro era un azotado, ¿no? Y apresan a Jesús, ¿sí? Y pues obviamente pasa lo que Jesús dijo que iba a pasar. A Pedro lo niega 3 veces. Y se dan cuenta los evangelios, siempre algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero los 4 hablan de que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no? O sea que sí lo negó 3 veces. Pero en particular, el libro de Lucas, hay un detalle, que en el libro de Lucas 22:61, hay un detalle que los otros 3 evangelios no mencionan, que dice que cuando canta el gallo, cuando Pedro lo niega por 3.ª vez, dice que Jesús lo voltea a ver. Yo me imagino que han de haber estado así, ¿no? Y no creo que se haya sido una mirada así de que te lo dije, güey, no creo, ¿no? O sea, Jesús era todo amor, ¿no? Pero ahora pónganse del otro lado, ¿se imaginan cómo habrá sentido esa mirada Pedro? Si él acaba de decir que yo contigo, men, hasta el fin del mundo y todo, y que luego te volteara a ver Jesús, ¿qué hubieras sentido tú? Y pues Pedro, y lo dice la palabra, Pedro se quebranta y ahí gacho, ¿no? Tanto se quebranta que hasta vuelve a las antiguas, ¿no? Se va de pescador otra vez, ¿ok? Y adelantando la película un poquito más, nos vamos hasta Pedro. Ya había rumores que Jesús había resucitado, ¿sale? Ya había rumores, pero Pedro pues no se había visto con Jesús, él nada más oía, ¿no? Y así, y ahí estaba pescando, sale tranquilo, y no pescaron nada como siempre, y era re mal pescador, no sé por qué pescaba Pedro, nunca pescaba nada, no te digo, pero no había pescado nada, y entonces así a lo lejos en la orilla, venga un compa, que le dice, al otro lado, y el Pedro, ¿qué vas a ver? Y el de la orilla, al otro lado, men, y agarra a Pedro, bueno, lo tira, y ya recuerdan, ¿no? Lleno de pez. Ya me imagino Pedro, ¿dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Y dice la palabra, ¿no? Que Pedro entró en un estado de mencera mental, o sea, porque dicen que se vistió y se tiró al agua, o sea, todo al revés, ¿no? Porque dijo mi maestro, ¿no? Y se van nadando, y esa historia la platicamos mucho aquí, ¿no? Porque ya estaba Jesús con los pescados, y bien rico, ¿no? Cocinando. ¿Cómo?
zarandeados, los pescados zarandeados. Ya estaba Jesús esperándolos, pero Juan relata la historia y lástima que no cuenta detalles, porque para Pedro haber sido muy incómodo, ¿sale? No se había visto con Jesús desde esa mirada que cruzó con él cuando Jesús estaba apresado, ¿sí? Y pues están ahí en la orilla, y yo me imagino todos cotorreando, oye, que matar, que el diablo, que le quitaste la llave, sí, se la quité, dice Jesús, ¿no? Y estaban cotorreando y Pedro así, ¿no? Hasta que Jesús le dice, digo, eso me lo imagino yo, no es que es la Biblia. Hasta que Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, no, Simón le dice, hasta eso, es como cuando mi mamá me decía, Rafael, no Rafita, o sea, hasta eso. No, pero Jesús lo hace con maña, ¿no? Le dice, oye Simón, ¿me amas? Ay, qué gacho de haber sentido Pedro, ¿no? Y le dice, Pedro, no sé, te amo. Pues apacienta mis ovejas. Sí, sigue cotorreando a Jesús. Pues mira, que tal. Y está tranquilo y Pedro así, ¿no? Y otra vez se voltea a Jesús y le dice, Pedro, ¿neta me amas? Y Pedro así, ¿no? Sí, Señor, te amo, ¿no? Pues apacienta mis ovejas y sigue cotorreando. Por tercera vez Jesús le pregunta, oye, ya en serio, ¿me amas? Eso es rollo en vivo, las otras estoy poniendo yo. Y Pedro, la Biblia dice literal, que se entristece en sobremanera. ¿Sale? ¿No se ha sentido eso? Cuando Jesús te dice, no, que no. Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, men, te amo. Pero es que, y yo me imagino que ha de haber seguido Pedro, pero es que la verdad que no, me dio miedo. Y no, la de haber hecho Jesús. No hay problema, no necesitaba oírlo. Y le dice Jesús, vente. Y cuenta Juan, que ahí va Juan de Salamero y dice, no, tú espéranos allá, vente. Y se lleva a Pedro, ¿no? Eso dice Juan, ya neta lean, ¿no? Van a ver que sí es verdad. Y se lleva a Pedro. ¿Por qué quise? ¿Dónde iban? ¿Ayudas? ¿Por qué quise mencionar este ejemplo de Pedro? Porque Jesús así es con nosotros. Pero Jesús quiere ser nuestros amigos, ser tu amigo, ¿sale? Y Él sabe que la vas a chorrear como Pedro. ¿Sabe? Él sabe que quizás la falles una y otra vez, pero siempre va a estar ahí Jesús, nunca te va a juzgar. O sea, no hay nada que tú puedas hacer, ¿sale? Para que Jesús no te ame, pues, no quiera ser tu compa, no quiera ser tu amigo. Jesús siempre va a estar ahí porque Él es perfecto, ¿sale? Y vuelvo a repetir, no hay pérdida que Jesús no haya vivido. La Biblia comenta que la única lágrimas que derramó Jesús fue cuando murió uno de sus amigos, ¿sale? No hay cosa que te haya pasado, que te hayan dañado, que Jesús no entienda, ¿sale? Porque Él sufrió todas las sufribles, ¿sí? Jesús es un super cuate. Y quiero cerrar este momentito con un versículo, un fragmento de la Biblia donde está platicando Jesús con sus apóstoles. Eso está en Juan 15 del 12 al 17 y déjenme se los leo. Es cuando les dice que les dejo un mandamiento, pero pongan mucha atención en lo que dice. Este es mi mandamiento, les dice Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que yo, que pongo mi vida por mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los voy a llamar siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las doy a conocer. Y saben que ustedes no me eligieron. Tú no lo elegiste. Jesús me dice que te diga hoy, yo te elegí. Yo quiero ser tu amigo. No me elegiste ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Sí he puesto para que vayan y den fruto, y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre se te sea dado. Entonces esto les mando, ámense. Eso es lo único que nos dice Jesús. Pero me encanta porque hasta Jesús, y búscanos la versión que quieras, y dice igual, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Ay, me puse chinito. No sé ustedes, pero está padre que tengas un Dios que siempre esté cuidando y todo eso, pero alguien como yo, el tener un amigo
es como algo súper chido, ¿no? Es como todo. Y si tienes un amigo que da la vida por ti, pues, ¿qué te falta, no? Nada. Ese era el mensaje que quería transmitirles hoy de parte de Jesús. Que dejes de imaginarte al Jesús Villis, que dejes de imaginarte al Jesús ese raro que nos dibujó Hollywood, a ese Jesús lejano. Y empiezas a darte cuenta que Jesús está más cerca de lo que tú crees, está en ti. Su Espíritu Santo está en ti. Y es tu compa. Siempre va a estar ahí. Siempre. Solo basta que tú hables con Él. Sale, es lo único que pide. Vamos a orar para cerrar. Ahí donde estás, te pido así sentadito, cierra tus ojos, yo voy a orar. Ivancito va a cantar. Iván va a cantar. Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser tu instrumento. Te ruego que lo que hoy dijiste a tu pueblo cale en nuestros corazones, Señor, y que nos sea verdad, que dejemos de pensar así como nos dijeron que teníamos que pensar y empecemos a pensar a como Jesús piensa y quería que pensáramos. Queremos que seas nuestro amigo, Padre. Queremos que seas nuestro amigo, que siempre estés con nosotros, Señor. Sí, Padre. Llévame allá, Señor, donde solo estoy contigo, Padre. Para escucharte hablar, donde todo es realidad. Si te sabes la canción, cántala. Si no, dile: quiero ser tu amigo, Jesús. Oh, Padre, al estar yo junto a ti, no puedo conocer mi amor. Gracias, sí, ya no hay nada que decir. No eres todo para mí. Caminar, llévame contigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no volver atrás. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos diste hoy. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Sigue tocando. No te vayas. Escuchen. Los que no conocen a Rafita, era un hombre que no quería saber nada de Dios. Y se cumplió en él algo que el Señor ha dicho siempre, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y el Señor, así como a Pedro, dice que de lo vil y de lo menospreciado. Yo veo en Rafa un hombre sincero. No veo un hombre religioso, no veo un hombre que fabrica algo, sino que en su forma de ser, en su forma de vivir la vida en Cristo, es transparente. ¿Cómo la ves, man? Aquí hay tres tipos de gente: los que aman a Jesús, los que lo odian y los babosos. Yo amo a Jesús. Yo también, compadre, yo también. Yo amo a Jesús. Dios les bendiga. Excelente domingo. Bendiciones, Rafa. Próximo domingo tomamos la cena. Y escúchenme, mis ancianos, Dios va a hablar acerca del reino. Metámonos con el reino. Fíjense que es hermoso. Dios le pregunto: ¿qué quieres que hablemos?
Me dijo, el sábado hay bautismos, el reino llega a los corazones de la gente, hablemos del reino. Prepárense. Dios les bendiga.